En el vasto tejido del cielo, donde las constelaciones guardan la memoria de los ciclos eternos, Tauro avanza como una fuerza antigua, silenciosa y persistente. No es un signo de estruendo ni de gestos grandilocuentes, sino de raíces profundas, de tierra húmeda que sostiene la vida incluso cuando la superficie parece árida. Bajo la influencia de Venus, su regente, Tauro encarna la belleza que no grita, el placer que se cultiva lentamente, la estabilidad que resiste las tormentas invisibles. Cuando la sombra de la depresión se cierne, no lo hace como un enemigo ruidoso, sino como una niebla densa que apaga los colores del mundo. En ese territorio, Tauro no lucha con espadas de fuego ni con palabras encendidas. Su batalla es distinta, más silenciosa, pero no menos épica. Es la lucha del brote que insiste en emerger bajo la tierra fría, la del río subterráneo que sigue fluyendo aun cuando la superficie se ha secado. La naturaleza de Tauro es permanecer. Y en esa permanencia reside su poder. Donde otros signos podrían fragmentarse o dispersarse, Tauro se aferra a la esencia misma de la existencia, el cuerpo, la respiración, el latido constante del presente. En los momentos de oscuridad, cuando la mente se vuelve un campo de dudas y peso, Tauro regresa a lo tangible. La textura de la madera, el calor del sol sobre la piel, el aroma de la tierra tras la lluvia. Es ahí donde comienza la reconstrucción, no desde ideas abstractas, sino desde la experiencia directa de estar vivo. La depresión intenta convencer de que nada florecerá, de que todo esfuerzo es inútil. Pero Tauro lleva en su esencia la memoria de las estaciones. Sabe, incluso sin palabras, que el invierno no es eterno. Aunque la nieve cubra los campos, la vida permanece latente. Esa certeza no es optimismo ingenuo, sino una sabiduría profundamente arraigada. Cada día en que Tauro decide levantarse, moverse, cuidar de su entorno inmediato, está desafiando la inercia de la oscuridad con actos concretos y constantes. La energía venusina que guía a Tauro también desempeña un papel crucial en esta travesía. Venus no solo habla de amor romántico, sino del amor hacia la vida en su forma más pura. En medio de la depresión, ese amor puede parecer lejano, casi inexistente. Sin embargo, Tauro tiene la capacidad de redescubrirlo en pequeñas dosis. Un alimento preparado con cuidado, una melodía que acaricia el alma, el simple acto de ordenar un espacio. Cada uno de estos gestos es una chispa que lentamente vuelve a encender el fuego interno. El camino no es rápido ni lineal. Tauro no busca atajos, porque su naturaleza entiende que lo que es verdadero requiere tiempo. La sanación se convierte en un proceso de cultivo. Se remueve la tierra endurecida, se eliminan las piedras, se siembran semillas que al principio no muestran signos de vida. La paciencia, una de sus mayores virtudes, se convierte en aliada. Donde otros podrían desesperar por resultados inmediatos, Tauro confía en el proceso. En esta narrativa cósmica, la depresión no es un enemigo que se destruye de un golpe, sino una noche prolongada que se atraviesa paso a paso. Tauro camina en esa noche con la firmeza de quien sabe que cada paso cuenta. No necesita ver el amanecer para seguir avanzando, le basta con saber que el camino existe bajo sus pies. Hay momentos en los que el peso se vuelve casi insoportable, donde incluso la fuerza de Tauro parece tambalearse. Pero incluso entonces, hay algo que no se rompe. Es su conexión con la materia, con la vida misma. Mientras haya un latido, mientras haya un aliento, hay un punto de apoyo. Desde ahí, vuelve a levantarse, aunque sea lentamente, aunque sea con esfuerzo. La épica de Tauro no está en conquistar territorios lejanos, sino en conquistar el propio terreno interior. Cada día en que se elige la continuidad sobre la rendición es una victoria silenciosa pero inmensa. Cada instante en que se permite sentir, aunque duela, es un acto de valentía. Cada pequeño placer recuperado es una semilla que anuncia el regreso de la primavera. Con el tiempo, la niebla comienza a disiparse. No de golpe, sino en fragmentos. La luz regresa primero como un susurro, luego como una presencia más constante. Tauro, fiel a su naturaleza, no olvida lo que ha atravesado. Esa experiencia se integra, se convierte en parte de su fortaleza. Ya no es solo la tierra fértil, sino también la tierra que ha resistido la sequía y ha vuelto a florecer. Así, en el gran mapa del cielo, Tauro se erige como símbolo de resistencia encarnada, de belleza recuperada, de vida que insiste. Su victoria sobre la depresión no es un instante de gloria, sino una construcción paciente, un renacimiento que se teje día tras día.
Y en esa constancia, en esa fidelidad a la vida misma, se revela una forma de poder que no necesita proclamarse, porque se siente en cada raíz, en cada latido, en cada paso firme sobre la tierra. En los rincones más profundos de la psique taurina existe una fuerza ancestral que rara vez se menciona, pero que resulta decisiva en su tránsito por los territorios sombríos de la depresión. Es la sabiduría del cuerpo como oráculo, como brújula infalible cuando la mente se extravía. Para Tauro, el cuerpo no es solo un vehículo, sino un guardián silencioso que conserva la memoria de la estabilidad y del placer. Cuando la tristeza se vuelve densa y el pensamiento se vuelve lento, la conexión con lo físico se transforma en un acto heroico. Cada tensión liberada, cada respiración profunda, cada estiramiento se convierte en una afirmación de presencia que repele la sensación de vacío. Esta alianza entre materia y espíritu es un don que Tauro lleva incorporado, y cuyo poder se revela especialmente en la oscuridad. También se despliega en su interior una capacidad única para regenerar el ritmo. La depresión desajusta los tiempos, rompe la cadencia natural de los días y convierte cada jornada en un territorio sin contornos. Tauro, sin embargo, posee un reloj interno que, aunque se detenga temporalmente, siempre puede volver a sincronizarse con el ciclo de la vida. Encontrar de nuevo un horario para dormir, un ritual para despertar, un orden para las tareas más simples, es para este signo una proeza silenciosa que, sin alardes, restaura el equilibrio perdido. No se trata de imponer rutinas rígidas, sino de recordar que la existencia se sostiene en ritmos, y que reencontrarlos es recuperar el propio poder. Hay, además, un aspecto emocional que con frecuencia se subestima. Venus otorga a Tauro una sensibilidad profunda hacia la armonía, pero también lo conecta intensamente con la vulnerabilidad. La depresión puede intensificar esa sensibilidad hasta extremos dolorosos, y sin embargo es precisamente allí donde germina un tipo distinto de fortaleza. Tauro aprende a sostener sus emociones como quien sostiene un cuenco lleno de agua sin dejarlo derramar. Esa contención no es represión, sino una forma de dignidad, un modo de honrar lo que se siente sin permitir que lo arrase por completo. En ese acto sereno se fragua una valentía callada, una resistencia emocional que no necesita proclamarse para ser inmensa. El vínculo de Tauro con la naturaleza desempeña un papel decisivo en esta travesía. Para este signo, la Tierra no es una metáfora, sino un refugio real. La depresión puede distorsionar la percepción del mundo, pero la naturaleza restablece la proporción y devuelve la perspectiva. El simple contacto con el suelo, el ritmo constante de una caminata, la contemplación de un árbol que sigue creciendo pese a las estaciones adversas, despiertan en Tauro una identificación profunda. En esos momentos, la propia vida interna encuentra un reflejo en el entorno, y ese espejo natural actúa como una medicina que ninguna palabra podría igualar. Es la confirmación silenciosa de que todo proceso es cíclico y de que la permanencia no excluye el cambio, sino que lo sostiene. En el ámbito interior, Tauro posee un don que pocas veces se atribuye con justicia, la capacidad de transformar el dolor en materia fértil. La depresión, con su aridez emocional, podría convertir el alma en tierra yerma. Sin embargo, este signo tiene una relación especial con la alquimia de lo cotidiano. A veces sin darse cuenta, convierte la tristeza en profundidad, el silencio en introspección, la lentitud en contemplación. Lo que otros consideran inactividad, para Tauro es un periodo de raíz. Mientras el mundo exterior lo ve quieto, en su interior se están reorganizando fuerzas, se están reordenando prioridades, se están soldando fisuras invisibles. Así, la quietud aparente se transforma en un proceso subterráneo que prepara su renacimiento. El componente espiritual también se despliega de una forma particular. Aunque Tauro es un signo terrenal, su espiritualidad no se manifiesta en alturas abstractas, sino en la sacralidad del mundo tangible. Encontrar belleza en lo sencillo se convierte en un acto de resistencia ante la depresión. Un rayo de luz que entra por la ventana, el sonido de la lluvia, el aroma de un alimento recién preparado, la textura de un tejido que conforta, todos estos pequeños momentos se convierten en anclas espirituales que evitan que la tristeza lo arrastre por completo. Cada pequeño instante de belleza recuperada es un recordatorio de que la vida aún tiene algo que ofrecer, incluso en los días más pesados. La perseverancia taurina no es solo un rasgo psicológico, sino un atributo épico. Cuando la depresión intenta inmovilizar, Tauro responde con una lealtad inquebrantable hacia sí mismo. Su constancia no es una armadura rígida, sino una montaña que resiste porque ha aprendido a convivir con los vientos, las lluvias y los inviernos. No se precipita hacia la recuperación, sino que la construye centímetro a centímetro,
como quien levanta una fortaleza de piedra con las manos. En este proceso, cada pequeño logro es un cimiento, cada día enfrentado es un muro erguido, cada emoción comprendida es un ladrillo colocado en la reconstrucción de su identidad. También emerge en Tauro un despertar silencioso hacia el autocuidado. La depresión puede deteriorar la relación con uno mismo, pero este signo posee la capacidad de volver a ella a través de gestos sencillos pero poderosos. Preparar un espacio confortable, encender una luz cálida, ordenar un rincón que parecía olvidado, nutrir el cuerpo con alimentos que reconfortan, descansar cuando el alma lo pide. Estos actos no son caprichos, sino expresiones de amor propio que Tauro aprende a cultivar incluso en los momentos más difíciles. Así, el autocuidado deja de ser una obligación y se convierte en una forma de reconectar con la vida. A lo largo de este viaje, Tauro descubre que su mayor victoria no es salir indemne de la depresión, sino emerger transformado. La oscuridad lo obliga a descender hasta las capas más profundas de sí mismo, donde encuentra reservas de resistencia que desconocía. Cuando finalmente vuelve a levantarse, lo hace con una fuerza que ya no necesita demostración, con una calma que no depende de las circunstancias externas, y con una sabiduría que solo puede nacer de haber atravesado un territorio tan arduo. Desde la perspectiva cósmica, la historia de Tauro venciendo la depresión es una epopeya de raíces, de constancia y de belleza rescatada. No es una lucha de explosiones ni de conquistas inmediatas, sino una victoria construida con tierra, con paciencia y con una fidelidad absoluta a la vida que late en lo más profundo. Cada paso dado en la oscuridad es un acto de coraje, y cada resplandor recuperado es un tributo a su naturaleza férrea y luminosa. Así, Tauro avanza, no para demostrar poder, sino para recordarse a sí mismo que, incluso en el silencio, sigue siendo indestructible. En las regiones menos exploradas de la energía taurina existe un componente ancestral que despierta únicamente en los periodos de crisis profunda. Es una fuerza que no nace del impulso repentino, sino de la reserva silenciosa acumulada durante toda una vida de contacto con la tierra, con la estabilidad y con los ritmos que sostienen la existencia. Cuando la depresión amenaza con apagar la voluntad, esta fuerza ocultamente arraigada se activa como una vibración interna, casi imperceptible al principio, que le recuerda a Tauro que incluso la piedra más quieta es capaz de resistir milenios de tormentas. Esta vibración se convierte en un pulso que lo empuja a seguir adelante, aunque el avance sea lento y pesado. Existe además en Tauro un talento particular para reconstruir el sentido. La depresión tiende a desmantelar la conexión con lo significativo, dejando la vida convertida en un paisaje vacío. Sin embargo, Tauro posee la capacidad de volver a llenar ese paisaje mediante la constancia de pequeñas acciones cargadas de intención. No se trata de grandes gestas, sino de decisiones mínimas que, repetidas en silencio, comienzan a restaurar el propósito. Encender una vela, ordenar un cajón, preparar un alimento con dedicación, abrir una ventana para que entre la luz. Cada gesto, por insignificante que parezca, se convierte en una declaración de que la vida sigue teniendo un lugar al cual regresar. Esta reconstrucción gradual del sentido es una de las victorias más profundas de Tauro sobre la depresión. Hay, también, un aspecto relacionado con la memoria emocional que rara vez se menciona. Tauro conserva los recuerdos como si fueran tesoros enterrados. Cuando la depresión intenta borrar la historia personal o cubrirla con una sombra gris, Tauro puede sumergirse en esos recuerdos cálidos que aún guardan un fulgor propio. No como una evasión, sino como un ancla. Rememorar un abrazo, un paisaje, un logro, un instante de calma, le permite restaurar la certeza de que la vida ha ofrecido belleza antes y tiene la capacidad de ofrecerla de nuevo. Estos recuerdos actúan como brasas que no se apagan, y que Tauro es capaz de proteger incluso en los días más fríos. El vínculo de Tauro con el silencio también desempeña un rol fundamental. A diferencia de otros signos que encuentran la curación en la expresión o el movimiento constante, Tauro descubre un tipo de poder en el silencio pausado. Ese silencio no es vacío, sino un espacio fértil donde las emociones pueden asentarse, reorganizarse y revelar lo que realmente importa. En ese territorio silencioso, la depresión pierde parte de su dominio, porque ya no puede confundir ruido con profundidad. Tauro transforma el silencio en un santuario interior en el que escucha sus propias necesidades sin juicio, sin prisa y sin exigencias. Esta capacidad de habitar el silencio con dignidad es un arma poderosa contra la sensación de desorientación emocional. La capacidad de Tauro para crear refugios físicos se convierte también en una expresión épica de su resistencia. La depresión suele convertir el entorno en un reflejo del caos interior, pero Tauro tiene el don de transformar ese entorno en una fortaleza de calma.
puede reorganizar un espacio para que resulte acogedor, iluminar una habitación con luz cálida, rodearse de objetos que le transmitan seguridad y estabilidad. Estas acciones no son simples gestos domésticos, sino manifestaciones externas de su poder interno para imponer orden donde parece haber descontrol. Su hogar, incluso si es pequeño, se convierte en un bastión contra la oscuridad. Cada cojín acomodado, cada rincón limpiado, cada detalle cuidado es un acto de resistencia. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con la música y las sensaciones auditivas. Regido por Venus, este signo tiene una sensibilidad particular hacia los sonidos que acarician el alma. Durante la depresión, cuando el mundo parece opaco, la música puede actuar como un puente entre el interior y el exterior. Un ritmo constante puede reactivar la conexión con el cuerpo, una melodía suave puede calmar la mente, un sonido repetitivo y armónico puede devolver la sensación de continuidad. Para Tauro, escuchar música no es un entretenimiento, sino una forma de recordar que la vida tiene cadencia, armonía y movimiento incluso cuando internamente todo parece detenido. La capacidad de Tauro para crear belleza también resurge en estos momentos. La depresión intenta aplastar cualquier impulso creativo, pero Tauro, aunque lo haga lentamente, encuentra formas de producir belleza con sus manos o con su atención. Puede arreglar una planta, cocinar algo delicioso, dibujar, escribir un pensamiento, reparar algo roto. Estos actos creativos no son simples aficiones, sino la forma en que este signo se reconecta con el flujo vital. Crear belleza en medio del dolor es para Tauro un acto heroico, un desafío directo a la oscuridad que pretende consumirlo. También existe una fortaleza emocional que surge de los valores inquebrantables de Tauro. La depresión puede hacer que todo parezca relativo, difuso, sin estructura, pero este signo posee un núcleo de principios que no se desmorona. La lealtad, la sinceridad, la profundidad emocional, el compromiso con lo que ama. Incluso si la tristeza intenta desviar su camino, esos valores actúan como un faro interno que lo guía de vuelta hacia sí mismo. Esa fidelidad a su esencia, esa imposibilidad de traicionarse incluso en los momentos más duros, es una de las manifestaciones más altas de su poder. A nivel cósmico, la energía taurina también activa la sabiduría de la resistencia orgánica. Mientras otros signos utilizan la mente o el espíritu como herramientas principales para atravesar la depresión, Tauro emplea la vida misma. Su conexión con la tierra le recuerda que los bosques sobrevivieron a incendios, que los ríos sobrevivieron a sequías, que las montañas resistieron eras completas. Esa memoria planetaria se convierte en una fuente de esperanza real, no abstracta. No es una esperanza basada en promesas vacías, sino en la certeza natural de que lo vivo siempre busca una manera de continuar. Finalmente, cuando Tauro emerge de la depresión, lo hace con una transformación silenciosa pero monumental. Su fortaleza no proviene de haber luchado con violencia, sino de haber sostenido su propio peso cuando parecía insoportable. Su victoria es la del que no renunció a respirar, del que siguió avanzando aunque fuera milímetro a milímetro, del que supo esperar sin resignarse. En ese renacer, la energía taurina se vuelve más luminosa, más profunda, más consciente de sí misma. Y su historia se inscribe en la bóveda celeste como una epopeya de paciencia indestructible, de belleza recuperada y de una resistencia tan amplia y firme como la propia tierra que lo representa. En las profundidades más antiguas de la energía taurina existe una cualidad primigenia que pocas veces se menciona, la capacidad de sostener la vida incluso en condiciones adversas. Esta habilidad proviene de su vínculo con la materia, pero también de su afinidad con los ciclos que sostienen la existencia. Cuando la depresión destroza la sensación de continuidad, Tauro recurre instintivamente a esa sabiduría ancestral que le recuerda que toda forma viva atraviesa procesos de desgaste y recuperación. Este conocimiento no es intelectual ni emocional, sino instintivo, como si una voz antiquísima dentro de sí dijera que el detenimiento no es el final, sino una etapa más del viaje. Esa voz, suave pero constante, actúa como un faro interno que nunca se apaga por completo. La conexión de Tauro con la seguridad también adquiere una dimensión única durante estos periodos. La depresión intenta erosionar el sentido de protección interna, pero Tauro, incluso en su fragilidad, posee un modo de reconstruir la seguridad desde lo concreto. A veces es un objeto cargado de valor emocional, una prenda que lo reconforta, un aroma que le recuerda tiempos más luminosos. Estos elementos se convierten en anclas que sostienen el alma cuando la calma parece inalcanzable. Para los demás podrían ser detalles sin importancia, pero para Tauro son parte de su arquitectura emocional.
Recuperar la seguridad desde estos gestos mínimos es una de las hazañas silenciosas que este signo lleva a cabo sin alardes. Otro aspecto poco explorado es la forma en que Tauro se relaciona con la resistencia pasiva. La depresión puede generar la sensación de estar atrapado, pero Tauro posee una forma de resistencia que se basa no en la lucha activa, sino en la solidez. Es la misma cualidad que permite a una roca soportar siglos de viento y lluvia sin perder su esencia. Esta resistencia pasiva no implica indiferencia, sino una confianza profunda en que la tormenta pasará y en que el propio cuerpo y espíritu sabrán recuperarse. Esa inmovilidad consciente, lejos de ser un signo de derrota, es una expresión de su fuerza más profunda. Es una afirmación silenciosa de que no todo derrumbe implica destrucción. La relación de Tauro con el tiempo también adquiere una dimensión heroica frente a la depresión. En un mundo que exige prisa, productividad y cambios constantes, Tauro reivindica el derecho de avanzar a su propio ritmo. La depresión suele distorsionar la percepción temporal, haciendo que las horas se alarguen y los días pierdan forma. Sin embargo, Tauro tiene la capacidad de restablecer el tiempo no desde la prisa, sino desde la constancia. La repetición de una rutina sencilla, la creación de ciclos personales, la identificación de pequeños avances cotidianos permiten que su mundo interior recupere estructura. Esta victoria sobre el caos temporal es uno de los actos más épicos que Tauro realiza sin que nadie lo note. También emerge un aspecto espiritual profundamente terrenal, que rara vez se vincula a este signo. Tauro encuentra consuelo en los rituales simples. Encender una luz al caer la noche, abrir las cortinas al amanecer, preparar una bebida caliente, caminar por un lugar familiar. Estos rituales se convierten en puentes entre su interior herido y el mundo exterior. No son mandatos ni obligaciones, sino actos sagrados que le recuerdan que está habitando el presente. En la repetición diaria de estos gestos, Tauro recupera una forma de comunión con la vida. Esa espiritualidad práctica se transforma en una herramienta poderosa contra la sensación de desconexión que provoca la depresión. La manera en que Tauro enfrenta la autocrítica también revela aspectos poco conocidos de su energía. Cuando la depresión arroja pensamientos de insuficiencia, este signo, aunque al principio pueda creerlos, posee una capacidad profunda para regresar a su valor intrínseco. No lo hace mediante afirmaciones vacías, sino recordando, incluso en silencio, su historia personal. Visualiza lo que ha construido, lo que ha sostenido, lo que ha protegido. Cada recuerdo de esfuerzo, de lealtad, de perseverancia actúa como un espejo que le devuelve la imagen de su verdadera fortaleza. Esta autoafirmación no es arrogancia, sino un acto de supervivencia emocional que solo Tauro puede realizar con tanta honestidad. Otro aspecto fundamental que no siempre se reconoce es la conexión de Tauro con la noción de pertenencia. La depresión suele generar aislamiento, pero Tauro tiene una capacidad profunda para reconectar con los vínculos significativos. No desde lo social superficial, sino desde la intimidad auténtica. Un mensaje sincero, una conversación pausada, la presencia de alguien querido, el simple acto de escuchar una voz familiar pueden reactivar esa sensación de pertenecer a un tejido humano. Para Tauro, la pertenencia no es una elección, sino una necesidad vital, y recuperarla se convierte en un proceso tan poderoso como cualquier terapia formal. En esos vínculos se encuentra un recordatorio de que su existencia tiene un impacto real en otros. La energía taurina también posee una relación especial con la gratificación sensorial, que se convierte en un arma de luz contra la oscuridad emocional. Cuando la depresión adormece los sentidos, Tauro puede reactivarlos lentamente. El sabor intenso de un alimento, la suavidad de una tela, el calor del agua sobre la piel, una fragancia que despierta memorias, el contacto con algo simbólicamente valioso. Cada experiencia sensorial se convierte en una chispa, en un recordatorio físico de que la vida no ha perdido su capacidad de ofrecer placer. Retomar el contacto con los sentidos no es indulgencia, sino una forma de sanación profundamente alineada con la esencia de este signo. Incluso en lo más oscuro, Tauro mantiene la capacidad de proteger aquello que ama. Aunque la depresión intente despojarlo de energía, este signo preserva una pequeña reserva de amor y dedicación destinada a las personas, los proyectos o los lugares que considera importantes. Esta protección puede ser mínima, casi imperceptible, pero nunca desaparece. Ese gesto de preservación, aunque parezca pequeño, es un acto épico porque desafía directamente el deseo de la depresión de apagar toda motivación. Finalmente, cuando la luz comienza a regresar, Tauro no emerge con estridencia, sino con una serenidad majestuosa.
La depresión no lo ha convertido en alguien distinto, sino en alguien más profundo, más consciente de sus ritmos, más conectado con la materia que lo sostiene. Cada etapa del proceso, desde el silencio hasta la reconstrucción, le proporciona una fuerza nueva, no como un fuego ardiente, sino como una roca que ha resistido y que ha aprendido a brillar desde dentro. Su victoria es una historia que merece ser contada como se relatan las epopeyas antiguas, con reverencia, con admiración y con la certeza de que su resistencia forma parte del legado eterno de la energía taurina en el cosmos. En lo más profundo de la esencia taurina se ocultan corrientes de fortaleza que rara vez se ponen en palabras, corrientes que emergen únicamente cuando todo parece hundirse en la sombra. Una de estas corrientes es su extraordinaria capacidad para sostener el propio peso emocional sin romperse. Aunque la depresión intente disolver los cimientos que lo mantienen en pie, Tauro posee una estructura interna forjada por la constancia que lo ha acompañado desde siempre. Esa estructura no es rígida, sino flexible como las raíces de un árbol centenario que se aferran a la tierra mientras se adaptan a los movimientos del mundo. Cuando la tristeza intenta arrancarlo, esas raíces se hunden aún más en su interior para proteger lo que permanece intacto. En esta lucha silenciosa, Tauro despliega un talento poco mencionado, la capacidad de encontrar estabilidad en la repetición creativa. Mientras la depresión tiende a transformar los días en ciclos monótonos y sin sentido, Tauro descubre la manera de convertir la repetición en un ritual que sostiene su espíritu. Realiza las mismas acciones, pero introduce pequeños detalles que regeneran la sensación de continuidad. Cambia ligeramente la disposición de un espacio, altera un matiz en una receta, modifica el ritmo de una actividad cotidiana. Esa habilidad para crear variaciones mínimas, que otros podrían pasar por alto, se convierte en un mecanismo poderoso para derrotar la sensación de estancamiento emocional. Otro aspecto que crece en momentos de adversidad es su vínculo con la dignidad silenciosa. La depresión puede intentar despojar a una persona de su sentido de valía, pero Tauro conserva un tipo de dignidad que no grita ni exige reconocimiento. Es la dignidad del que sigue cuidando de sí mismo incluso cuando el mundo interior está hecho añicos. La dignidad del que se levanta aunque no sienta fuerzas, del que mantiene un espacio limpio, del que se da un descanso sin sentirse culpable. Esta dignidad es una armadura invisible que protege la esencia taurina incluso cuando la depresión intenta penetrar en lo más íntimo. Existe además un territorio emocional que Tauro rara vez comparte, pero que se convierte en un refugio crucial. Es un espacio interno que este signo construye a lo largo del tiempo, una especie de habitación espiritual donde guarda los aspectos más puros de sí mismo. Durante la depresión, cuando todo se desordena, Tauro puede retirarse a ese lugar para preservar su centro. Allí guarda sus valores más firmes, sus afectos más antiguos, sus sueños más persistentes. Ese refugio es indestructible porque no está hecho de pensamientos momentáneos, sino de la sustancia profunda que lo define. Cuando necesita recomponerse, regresa a ese espacio interior y desde allí empieza a reconstruir su fuerza. La relación de Tauro con los ciclos de la naturaleza también adquiere una relevancia profunda. Mientras la depresión suele crear la ilusión de permanencia absoluta, de que la tristeza será eterna, Tauro reconoce intuitivamente que nada en la vida es fijo. Sus energías sintonizan con los ritmos terrestres, sabe, aunque no lo piense de manera consciente, que después del invierno siempre regresa el verdor. Esta certeza interior no es un pensamiento positivo aprendido, sino una memoria cósmica ancestral. Tauro siente que el alma también respira con estaciones, y que incluso la noche más larga prepara el terreno para el amanecer. Esa percepción interna actúa como un mapa cuando todo parece perdido. Otro componente que rara vez se desarrolla es su profunda conexión con la abundancia en todas sus formas. No se trata únicamente de lo material, aunque Tauro valore lo tangible, sino de una abundancia emocional y sensorial que permanece latente incluso cuando la depresión intenta consumirla. Tauro tiene el talento de reencontrar la abundancia en lo pequeño. En la suavidad de un sonido, en un destello de luz sobre una superficie, en la sensación cálida de una bebida, en la compañía silenciosa de un ser querido. Esa capacidad de hallar riqueza emocional en lo mínimo lo sostiene cuando la tristeza amenaza con vaciarlo todo. Al reencontrar estas pequeñas fuentes de abundancia, Tauro demuestra que la depresión no puede arrancarle la capacidad de disfrutar, solo lo obliga a buscar con más atención. En el mundo interior de Tauro también se abre un camino de introspección que no siempre se reconoce. La depresión lo obliga a enfrentar emociones que usualmente mantiene bajo control, y en este enfrentamiento Tauro desarrolla una comprensión más profunda de sí mismo. No se trata de un análisis intelectual, sino de una percepción emocional instintiva.
Tauro aprende a distinguir entre lo que lo cansa y lo que lo alimenta, entre lo que le pesa y lo que le sostiene, entre lo impuesto y lo auténtico. Esta claridad emocional, aunque dolorosa, se convierte en una brújula que lo guía hacia una vida más verdadera una vez que la sombra empieza a disiparse. La relación de Tauro con la persistencia también adquiere un carácter épico frente a la depresión. No es una persistencia agresiva, sino una que fluye como un río que no se detiene pese a los obstáculos. Aunque la depresión intente bloquear su avance, Tauro sigue moviéndose por debajo, alrededor o a través de los muros internos. Su avance puede parecer mínimo desde fuera, casi imperceptible, pero es constante. Esta constancia es la victoria más grande de Tauro, porque demuestra que ninguna fuerza oscura puede detener por completo a quien está hecho de tierra fértil y de voluntad paciente. El lazo que guarda con lo afectivo también se transforma en un arma luminosa. Aunque la depresión intente desconectarlo de los demás, Tauro tiene la capacidad de sentir amor incluso en la oscuridad. Puede que no lo exprese de forma expansiva, pero lo conserva como un fuego interno. Y ese fuego, aunque tenue, ilumina los pasos que da. El amor que siente por su gente, por su entorno, por la belleza del mundo, por sus propios recuerdos, se convierte en un impulso vital que lo ayuda a seguir. Tauro no vence la depresión únicamente por sí mismo, sino también por aquello que ama y que no está dispuesto a perder. Finalmente, existe un aspecto casi mítico en su renacer. Cuando Tauro vuelve a la vida plena, lo hace con una fuerza renovada que se asemeja al despertar de la tierra en primavera. No regresa igual que antes, sino más sólido, más sabio, más consciente de su poder y de su vulnerabilidad. Este renacimiento es una celebración silenciosa, un testimonio de su naturaleza indomable. Su espíritu, forjado en el cruce de la paciencia, la resistencia y la belleza, se convierte en un faro que demuestra que incluso en los momentos más densos del alma, la vida puede abrirse paso a través de la oscuridad con la fuerza tranquila, eterna y sagrada de Tauro. En los dominios más profundos de la energía taurina existe una dimensión poco explorada, una fuerza que no se expresa en palabras ni en gestos visibles, sino en la memoria silenciosa de lo que ha sido capaz de sostener a lo largo de su existencia. Esta memoria no está hecha únicamente de logros o momentos luminosos, sino también de aquellos instantes en los que Tauro resistió sin que nadie lo viera, en los que mantuvo el alma unida aun cuando el peso interior parecía fracturarlo. Esa memoria invencible se convierte en un recurso crucial durante la depresión, pues Tauro tiene la capacidad de recordar no solo los tiempos buenos, sino también su propia resistencia en los tiempos difíciles. Incluso cuando la tristeza enturbia sus pensamientos, hay una parte de su ser que guarda la evidencia de su fortaleza y que la rescata en silencio para sostenerlo. Otra cualidad poco mencionada es su capacidad para reconciliarse con el cansancio profundo. La depresión puede generar una sensación de agotamiento total, como si la vida se detuviera dentro del cuerpo. Sin embargo, Tauro entiende de forma intuitiva que el descanso no es una derrota, sino un proceso necesario para la restauración. Esta comprensión no surge de la resignación, sino de su sabiduría elemental. Así como la tierra necesita reposar antes de florecer, el alma también requiere periodos de quietud. Al aceptar este cansancio y ofrecerse tiempo sin culpas, Tauro transforma la fatiga en fertilidad emocional. Su capacidad para honrar el descanso, incluso cuando parece forzado, se convierte en un acto de profunda valentía. En su interior también existe un vínculo ancestral con la serenidad sensorial. No se trata simplemente del placer, sino de una habilidad para percibir la calma a través de los sentidos. Cuando la depresión oscurece la percepción del mundo, Tauro puede recuperar la paz a través de sonidos suaves, temperaturas agradables, texturas que reconfortan o colores que apaciguan. Esta conexión no es un escapismo, sino una herramienta espiritual que activa su centro energético y lo ayuda a recordar que la vida sigue fluyendo incluso cuando el ánimo se estanca. Es una forma de meditación encarnada, una contemplación silenciosa que se realiza a través del cuerpo y que restaura la armonía interior. La resiliencia taurina se manifiesta también en su extraordinaria capacidad para sostener la presencia emocional de los demás incluso en medio de su propia oscuridad. Aunque la depresión tiende a volver el mundo estrecho y a reducir el horizonte emocional, Tauro mantiene un vínculo de lealtad hacia quienes ama. Esa lealtad, incluso disminuida por el cansancio emocional, sigue ardiendo como un faro interno. No es infrecuente que, aun sintiéndose vencido, Tauro encuentre fuerzas para escuchar, apoyar o simplemente permanecer junto a alguien significativo. Este acto, lejos de agotarlo más, a menudo lo ayuda a reconectar con su naturaleza amorosa y firme, recordándole quién es más allá de la tristeza.
Existe además una virtud profunda en la forma en que Tauro enfrenta la incertidumbre. La depresión puede generar una sensación abismal de futuro nublado, como si todo camino quedara sepultado bajo la niebla. Sin embargo, Tauro no necesita ver el destino completo para seguir avanzando. Este signo posee una valentía especial que consiste en dar un paso incluso cuando no puede ver el que sigue. Es una fuerza nacida de su relación con la tierra. La semilla tampoco ve el sol cuando germina bajo la oscuridad del suelo, pero avanza hacia él guiada por una sabiduría que no necesita explicación. Así avanza Tauro en su propia oscuridad, confiando en que el camino aparecerá con el tiempo. Otro aspecto de su fortaleza reside en su extraordinaria capacidad para revalorizar lo sencillo. Cuando la depresión arrasa las grandes expectativas y desdibuja los sueños, Tauro posee el talento de reconstruir la vida desde lo más pequeño. Una taza de agua caliente, un rayo de luz que cruza la habitación, una canción suave, una respiración más profunda que la anterior. Estas minucias se convierten en puntos de apoyo para levantarse de nuevo, en cimientos que permiten que el espíritu recobre su tamaño natural. Esta habilidad para hallar valor en lo mínimo no es casualidad, sino una expresión directa de su energía venusina, que encuentra belleza incluso en lo cotidiano. También se despliega en Tauro un don para la protección interior que raras veces se menciona. Cuando la depresión invade, puede generar pensamientos autodestructivos o desvaloraciones intensas. Sin embargo, Tauro tiene la capacidad natural de proteger su esencia emocional de esas voces internas. Aunque al principio pueda creerlas, hay un guardián silencioso dentro de él que no permite que la identidad sea destruida por completo. Este guardián, que se alimenta de los valores profundos del signo, protege la autoestima fundamental aunque la superficie esté dañada. Gracias a ese guardián interno, Tauro puede reconstruir su amor propio incluso después de periodos de gran oscuridad. La conciencia corporal también juega un papel crucial en su proceso de recuperación. Tauro posee una sensibilidad especial hacia su cuerpo, no solo desde el placer, sino desde la percepción de señales internas. Mientras la depresión intenta desconectar mente y cuerpo, Tauro puede reconectar estos dos mundos a través de movimientos suaves, respiraciones profundas o sensaciones físicas que despiertan el bienestar. Esta integración cuerpo-espíritu actúa como un puente que lo aleja de la desconexión emocional y lo acerca de nuevo a la vida tangible. En momentos de gran adversidad aparece otra virtud, su capacidad para encontrar refugio en la constancia emocional de la naturaleza. Mirar un árbol firme, observar el flujo de un río, sentir el viento en el rostro. Para Tauro, estos elementos no son simples fenómenos naturales, sino recordatorios de que la vida continúa aunque no se la sienta plenamente. Esta conexión espiritual con el entorno físico lo devuelve a un estado de humildad profunda y de fuerza silenciosa. Le recuerda que él también forma parte de ese tejido natural, y que así como la tierra se renueva tras cada tormenta, él también lo hará. En el corazón de Tauro existe un sentido de propósito que puede permanecer dormido durante la depresión, pero nunca desaparece. Su propósito no es necesariamente una misión grandiosa, sino una búsqueda interior de estabilidad, belleza y autenticidad. Cuando la depresión parece arrasar con todo, ese propósito se resguarda en el centro de su ser, esperando el momento de volver a encenderse. Y cuando finalmente lo hace, no resurge como una chispa, sino como un fuego lento pero firme, capaz de iluminar de nuevo el camino. En los rincones menos explorados de la esencia taurina existe un tipo de fortaleza ancestral que se activa cuando la depresión intenta oscurecer todos los horizontes. Se trata de una resistencia silenciosa, casi mineral, que no se expresa con gestos ruidosos, sino con una profundidad inmóvil que nace de la conexión pura entre el signo y la materia primordial del universo. Tauro pertenece al reino de la tierra fija, y esa cualidad le otorga el don de convertirse en columna cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. No se trata de obstinación vacía, sino de una sabiduría antigua heredada de tiempos en los que la supervivencia dependía de mantener el eje interno firme mientras los vientos de la incertidumbre soplaban sin compasión. En este ámbito se encuentra una de sus facultades menos mencionadas, la habilidad para percibir el origen tangible de sus emociones, incluso las más densas. Mientras otros signos flotan en explicaciones abstractas sobre su dolor, Tauro se pregunta sin palabras de qué está hecho aquello que pesa tanto, qué textura tendría si pudiera tocarse, cómo podría transformarse desde lo concreto. Esta percepción casi sensorial del ánimo es un puente entre su cuerpo y su mundo interior, y le permite entender que incluso la depresión, por más inmensa que parezca, está constituida por elementos que pueden descomponerse, reorganizarse o diluirse con el tiempo justo.
El dolor deja de ser un monstruo invisible y se convierte en un territorio que puede explorarse paso a paso. Otra dimensión apenas examinada es la forma en que Tauro dialoga con el tiempo durante los periodos oscuros. Mientras la depresión distorsiona la percepción temporal, haciendo que los instantes se vuelvan eternos o las horas se diluyan sin forma, Tauro recuerda de manera instintiva que el tiempo es un animal lento pero constante. Tal como la luna avanza cada noche sin prisa, él recupera la noción de que nada permanece inmóvil. Esta relación calma y casi ritual con el tiempo lo salva de la desesperación inmediata, pues entiende que lo que hoy se siente como una roca inamovible mañana puede ser arena, y pasado puede convertirse en polvo que el viento se lleve. Su paciencia no es mera quietud, sino sincronía con los ciclos universales. También es importante señalar la fuerza que nace de su capacidad para simplificar lo complejo sin reducir su valor. La depresión convierte cada pensamiento en una maraña difícil de descifrar, pero Tauro posee el talento innato de dividir lo inmenso en fragmentos más manejables. Cuando todo se vuelve abrumador, su instinto es regresar a lo esencial, una respiración consciente, un rayo de luz entrando por la ventana, el sonido de la vida moviéndose a su alrededor. Estos pequeños anclajes, aunque parezcan simples, son mecanismos poderosos que le permiten recuperar control sobre su realidad emocional. A partir de ellos reconstruye la estabilidad que la oscuridad quiso desordenar. Otro aspecto profundo es su relación con el silencio. Para muchos, el silencio durante momentos oscuros puede intensificar la angustia, pero para Tauro se convierte en un santuario. En ese espacio sin ruido, su mente puede ordenar lo que siente, su cuerpo puede liberar tensiones acumuladas y su espíritu puede escuchar mensajes que se pierden entre el bullicio emocional. La depresión trata de llenar el silencio con pensamientos intrusivos, pero Tauro aprende a recuperarlo, a convertirlo en un aliado que limpia lo innecesario y deja solo lo esencial. Ese silencio se transforma en una especie de altar interno donde su fuerza renace con suavidad. En el corazón de su sanación también existe una habilidad instintiva para reconectar con la estabilidad perdida a través de los sentidos. Tauro, regido por Venus, tiene una relación privilegiada con la experiencia sensorial del mundo. La depresión intenta apagar los sentidos, pero él tiene la capacidad de reactivarlos de manera gradual. El olor de la tierra húmeda después de la lluvia, la calidez de un té recién hecho, la textura de un tejido que transmite calma, la luz dorada de una tarde que cae lentamente. Estas percepciones no son simples detalles, para Tauro son recordatorios de que la vida sigue siendo un territorio fértil incluso cuando su ánimo intenta convencerlo de lo contrario. Cada sensación recuperada es una victoria silenciosa sobre la oscuridad. La depresión también suele debilitar el sentido de pertenencia, pero Tauro posee una conexión profunda con las raíces simbólicas que lo sostienen. Aunque se sienta perdido, existe en él un hilo interno que lo vincula con su genealogía emocional, con los lugares que lo formaron y con las personas que alguna vez lo sostuvieron. No se aferra desde la nostalgia, sino desde un reconocimiento de la continuidad. Esa conciencia de raíz lo protege del sentimiento de vacío existencial que puede acompañar los estados depresivos. Recordar de dónde proviene le devuelve la sensación de que forma parte de un tejido mayor, un tejido que no desaparece aunque la mente lo oscurezca por momentos. Además, en su interior habita una capacidad para renacer con un brillo distinto al que poseía antes de la caída. Mientras otros signos buscan regresar exactamente al punto anterior, Tauro comprende que el renacer implica transformación. Acepta que no será el mismo después de haberse enfrentado a territorios emocionales oscuros, y esa aceptación se convierte en fortaleza. Cuando retorna a la luz, lo hace con una sabiduría más profunda, con una sensibilidad más fina hacia su propio bienestar y con una claridad nueva sobre lo que merece y lo que no está dispuesto a cargar. Esta metamorfosis establece un antes y un después en su vida emocional, marcando el inicio de un ciclo más consciente.